cuidado de la vida. Bienvenidos una vez más a su programa El Cuidado de la Vida. Soy Jocelyn Milla Aguilar y te invito a que me acompañes durante esta hora a conocer un tema muy importante que es alimentación y bullying, una influencia de la alimentación en la conducta. Y qué mejor para hablar de este tema, tengo el honor de estar acompañada de la licenciada en nutrición Daniela Sevilla López. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Joseph. Yo encantadísima de estar nuevamente en este programa. Pues eres invitada a tu casa, El Cuidado de la Vida. Gracias. Y también estoy con los chicos de Nutrición en Formación, Carlos Manuel Barba Vanillas y Elsie Guadalupe Madrigal Domínguez. Bienvenidos, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, estamos felices de estar aquí. Pues es un placer. Y pues como yo ya había mencionado, este tema es bastante interesante porque es lo que hemos estado viendo el día de hoy, ¿no? La alimentación juega un papel fundamental en nuestro día a día y sobre todo cómo va influyendo en nuestras conductas. Muchas personas pueden considerar que una alimentación es saludable para ellas y para otras no. ¿Cómo podemos considerar que es una alimentación saludable? Bueno, una alimentación saludable va a ser obviamente enfocado al plato del buen comer, que es aquí el que tenemos los mexicanos, que debe de ser completa, o sea que debe de agarrarse de todos los grupos de los alimentos, tanto verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal. También tiene que ser de acuerdo a cada persona, es por eso que el plan de alimentación es individualizado. Si a mí me sirve este plan de alimentación, puede que a otra persona no, porque somos diferentes y cada una necesita pues la cantidad de alimentos que sean para él necesarios, tanto por su edad, por su estatura. Y pues igual debe de ser inocua, que debe de tener una higiene, que no nos debe perjudicar a nosotros. Y eso es importante mencionar porque muchas veces, no sé si les ha pasado, que la gente tiende a repetir ciertos patrones alimentarios y puede ser no adecuados para ellos, ¿no? Y esto puede llevar a una déficit de nutrición o un alto contenido de ciertos alimentos. ¿Cuáles serían las características, que ya mencionaste algunas, pero cómo podemos formar o las características para formar un plato saludable? Carlos, ¿me pudieras platicar? Sí, claro, bueno, son 6. Debe ser completa, debe ser inocua, como ya me lo mencionó mi compañera, debe ser variada, o sea, debe llevar todo tipo de los grupos de alimentos, debe ser adecuada. Perdón, ¿y cuáles serían los grupos de alimentos a los que tú te estás refiriendo? Sí, aquí se puede ver en nuestra imagen del plato del bien comer, se divide en 3, en verduras y frutas. Nosotros más o menos lo manejamos. Ahorita que estamos dando esas prácticas con los niños, se los enseñamos como si fuera un semáforo, para que sea una manera fácil que lo entiendan. Ponemos la fruta y las verduras en verde, o sea debe ser en abundancia, o sea, sin problema, comer varios de estos alimentos. Los cereales, suficientes, pero no en demasía. Y los alimentos de origen animal y las leguminosas que deben ser restringidos, pues, o sea, en pequeñas porciones, ahí es. Nos estamos refiriendo en pequeñas porciones. Es. Ustedes, bueno, tengo entendido que están realizando un proyecto, que de lo que vamos a ir hablando más adelante, pero en lo que se están enfocando ustedes ahorita es en dar pláticas a escuelas, tanto privadas y públicas, correcto, ¿no? Así es. Y de nivel primaria, secundaria y preparatoria. Y preescolar. Preescolar. Pues bastante interesante. ¿Realmente llevar una alimentación saludable es difícil? ¿Podemos considerar que una alimentación saludable es difícil? Pues hoy en día puede que sea, porque hay varias circunstancias que puede pues, tener dificultad en tener una alimentación saludable, como es la falta de tiempo, si no se tiene un conocimiento sobre la nutrición, sobre la buena alimentación y sobre todo la despreocupación de las personas, que como quiera los niños son dependientes de los padres, y si los padres no le inculcan una alimentación saludable, entonces los niños por ende no van a tener una alimentación saludable. Y es ahí donde se ve afectado tanto en su desarrollo, en su crecimiento. En sus conductas de día a día, ¿no?
Muchas veces pensamos que llevar patrones alimentarios son de alto costo, pero yo considero más que nada es lo que tú mencionabas, que a veces buscamos excusas para poder llevar una alimentación saludable, y una de ellas es la falta del tiempo, que mamá trabaja mucho y pues muchas veces no podemos adquirir el alimento, pero ¿a qué podemos llamar como una alimentación insoluble? Insalubre, perdón. Pues mira, básicamente una alimentación insalubre sería aquella que no te aporta tal cual un nutriente que te vaya a beneficiar, ¿no? O sea, podríamos decir que las mismas calorías que tiene una rebanada de pizza, tiene quizá una ensalada con aguacate, quizá con pollo, pero ambos son completamente distintos, ¿no? Uno te aporta vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes, y la otra simplemente son calorías vacías. Aquel alimento que no te aporte un beneficio, se podría decir más o menos que es un alimento chatarra. Básicamente el alimento chatarra son los alimentos que casi siempre tenemos a la mano, a disposición. Y entonces, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Porque yo igual pienso que muchas veces es que estamos adoptando estilos de vida o hábitos alimentarios de otros lados y no nos enfocamos a lo que podemos tener a nuestro alcance y sobre todo a nuestras necesidades, ya que, como bien mencionaban, las 6 características de una buena nutrición son básicas para poder tener nuestros requerimientos diarios. Pero ¿qué más podemos mencionar como lo que nos está prohibiendo llevar una alimentación adecuada? Pues yo siento que los medios de comunicación, todo el marketing, sí nos hace ver que, por ejemplo, este alimento te va a beneficiar en algo y puede que en realidad no. Entonces, como que la globalización nos trae muchos alimentos industrializados y la gente pues prefiere ir a un supermercado que a un mercado a comprar la comida, y entonces en el supermercado hay como más alimentos industrializados que como quiera sí te llaman la atención a las personas, que uno no sepa cómo leer las etiquetas nutricionales y todo eso. Entonces ellos confían en que este sí nos va a aportar un beneficio, entonces por ende los compran. Y entonces yo siento que eso es como que una de las grandes complicaciones, que por ende en México hay tanto ambiente obesogénico. Voy a interrumpirte un momento y vamos a irnos a unos promocionales, y al volver seguiremos hablando de este tema tan importante. Continuamos con más aquí en su programa El Cuidado de la Vida con el tema alimentación y bullying, influencia de la nutrición en la conducta. Como ya habíamos mencionado en el bloque anterior, la alimentación pues es fundamental para poder desarrollarnos y estar totalmente saludables. Pero lo que estaba mencionando Elsie es que cómo la mercadotecnia ha ido influyendo en nuestros toma de decisiones a la hora de comprar ciertos alimentos, y una de ellas me gustaría enfocarme sobre todo en niños, ¿no? Porque muchas veces en los centros comerciales o en las tiendas donde podemos encontrar productos rápidos, todos son golosinas, refrescos, entre otras cosas, y cómo el niño a veces tiende a agarrar un dulce y cuando no lo compramos hacemos berrinches. Entonces, realmente, ¿qué tendríamos que hacer como sociedad? Pues tratar de inculcarle a nuestros hijos las 6 características de alimentación y sobre todo mantener una alimentación adecuada para poder tener un buen desarrollo y crecimiento. Una mala nutrición nos va a conllevar a ciertas complicaciones, y una de ellas que hoy en día creo que es de los más alarmantes, la obesidad, principalmente en niños. Estamos ocupando los primeros lugares en obesidad infantil, tanto a nivel nacional y sobre todo en Tabasco, ¿no? Pero también una mala nutrición nos puede llevar a ciertas conductas en cuanto a nuestra imagen, y esto en el caso de adolescentes también nos puede llevar a ciertos trastornos alimentarios. Me gustaría que abordáramos más un poquito de este tema. ¿Cuáles serían las complicaciones de llevar una mala nutrición? Sí, bueno, principalmente, como usted decía, hoy en día México está en un grave problema, tanto en obesidad infantil y obesidad en edad adulta. Ocupamos el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y el segundo lugar a nivel mundial en adultos. Los problemas del sobrepeso y la obesidad a temprana edad son muy graves porque nos conllevan, por ejemplo, el exceso
o la falta de alimentación en los niños. Por ejemplo, los niños ahorita a la escuela, hay varios que se van sin desayunar y a la hora que llega su receso, a las 9, hay varios que llevan lunch, pero más que nada se van por frituras, lo que les vendan en las escuelas. Este exceso de glucosa o de comida chatarra nos van a llevar a una resistencia a la insulina, a problemas de diabetes, hipertensión, colesterol y realmente a esa temprana edad no debería ser, pues, porque tenemos que prevenir para después ya de grandes no estar lamentando. Así es, y fíjate que eso que estás comentando es muy importante porque en mi experiencia laboral puedo decir que la gran mayoría de los niños ya tienen resistencia a la insulina y muchas veces no nos damos cuenta. Y cuando ya se ve el problema, ya a veces ya es demasiado tarde por los riesgos que podemos llegar a tener. Hay niños de 9 años con hígado graso, entonces realmente es importante empezar a educar, porque una buena nutrición es educar a las personas y principalmente ahorita los niños, que como dicen es el futuro de nuestra sociedad y son como una esponjita que van absorbiendo todo lo bueno que vamos adquiriendo en conocimientos. En las pláticas que ustedes han dado, ¿cuál ha sido lo que ustedes han notado en esta población, tanto privada como pública de las escuelas? Pues hemos notado que sí tienen como que alguna noción sobre qué es una alimentación saludable. Y por ejemplo, en algunas escuelas hasta nos respondían las preguntas que hacíamos y nos asombramos, la verdad, de que sí tenían lo que sería como que una alimentación correcta, todas las características. Y como que sí lo ponían en práctica tanto en sus casas, con sus padres. Entonces eso es algo bueno, es nuestro objetivo, ¿no? Que ellos sepan lo que es una alimentación saludable con estas pláticas, para así evitar todas estas complicaciones, que es sobrepeso, obesidad. Y de hecho ahorita que tenemos la oportunidad de dar prácticas en el hospital, hemos visto grandes casos que la mayoría de los que están ingresados ahí son por problemas de mala alimentación. Dani, ¿cómo la mala nutrición puede incidir en el desempeño o del desarrollo del niño? Pues mira, desde niño hasta adultos, perdón. De entrada, si hay una mala alimentación, sí sabemos que los niños tienen el conocimiento, sí saben que del plato del bien comer, el verde es come mucho, el amarillo es modera y el rojo es en poquitas cantidades. La situación aquí es que los niños lo saben, pero no lo llevan a cabo, ¿no? Ahorita vamos a ir continuando platicando acerca de qué fue lo que trabajamos y lo que descubrimos en esta población, pero la situación es que, si las alimentos verdes, ¿no? Que verduras y frutas son aquellos que nos van a dar todas las vitaminas que necesitamos para que un niño tenga un buen rendimiento cognitivo. Necesitamos zinc, necesitamos complejo B y no lo están adquiriendo. ¿Por qué? Porque los alimentos que le estamos proveyendo a los niños no son de calidad nutricional. Así es. Y sobre todo también una mala nutrición en el caso de los niños, pues no se concentran bien. Luego cuando decías, Carlos, que cuando estamos con el lunch ya tienen mucha hambre, se estresan fácilmente. También creo que la forma emocional o el aspecto emocional tiene también que ver mucho con la alimentación. Entonces realmente me parece muy interesante lo que están haciendo como sociedad, porque como sociedad y como institución también, porque una buena nutrición pues conlleva muchas cosas y sobre todo es educar para llevar a cabo esta relación. Y más que nada también, ¿cuáles serían las características que nosotros podemos recomendar a los papás, ya que llevaron una plática, para que sigan continuando con este buen hábito alimentario? Pues mira, principalmente estamos haciendo promoción a la salud, no estamos educando a los niños, pero no nada más es la cuestión que los niños lo sepan, sino que hay un apoyo del padre para el niño, ¿no? Los niños son completamente dependientes. Quizá un niño de 15, 17 años ya enciende la estufa, ya se pueda preparar una que otro alimento, pero un niño que está en crecimiento, que tiene 6 años, pues el niño depende completamente de lo que le va a dar el adulto. Entonces, sí necesitamos que los padres y los educadores trabajemos de la mano para que la nutrición de nuestros niños sea muchísimo mejor. Es un trabajo en conjunto. Así es, tiene que ser multidisciplinario, en este caso entre padres, maestros y todas las personas que estemos alrededor del niño. Y no solamente también enfocándonos en niños, menciono mucho a los niños porque es la población más vulnerable. Así es. Y es lo que nos ha conllevado a un exceso de ciertas complicaciones, como ya se había mencionado, pero en el caso del adolescente, ¿qué pasa?
con una mala nutrición. En mi experiencia lo que he encontrado son ciertas situaciones que vamos a mencionar ahorita, regresando de unos promocionales. Vamos a unos promocionales y continuamos con más aquí en su programa El Cuidado de la Vida. Continuamos con más, aquí con el tema alimentación y bullying, influencia de la nutrición en la conducta. Pues bien, estábamos hablando de cómo la mala nutrición nos puede llevar a ciertos problemas en tanto el desarrollo y crecimiento de las personas. Pero estábamos también mencionando que ustedes están llevando a cabo un proyecto que para mí se me hace fundamental en todas las etapas de nuestro desarrollo, porque sin duda alguna estar informados de una buena nutrición podemos prevenir el día de mañana ciertas complicaciones. ¿De qué se trata este proyecto y cómo lo están llevando a cabo? Bueno, este proyecto trata sobre dar pláticas nutricionales a escuelas tanto privadas como públicas, tanto a nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, las pláticas consisten en hablar sobre el plato del bien comer, explicarles en qué funciona para que lo entiendan por los colores, por los diferentes grupos de alimentos y el beneficio que nos aporta cada uno de los alimentos, para que vean que una alimentación completa es fundamental para ellos. Igual inculcamos para que la información vayan aprendiendo, realizamos actividades, tanto como lotería, como réplicas de alimentos, que ellos formaran el plato que ellos realizan en sus casas y así ver la diferencia en cómo es un plato nutritivo y cuál no. También realizamos como un rotafolio en donde ellos pudieran ver las imágenes y la información les quedara como que más completa. Antes vamos a ir a ver una entrevista que se realizó a una maestra y al regresar continuaremos hablando más acerca de este proyecto que están realizando Daniela y Carlos. Mi nombre es Angélica Merienza Hernández Huesca, doy el tercer grado de primaria del Colegio Elizardi y la verdad les agradecemos que hayan asistido, ya que estas pláticas son muy divertidas para los niños y más que divertidas es algo educativo, ¿no? Porque los va enseñando desde pequeños a su alimentación. Con respecto a las actividades que hicieron las maestras, fue algo muy dinámico, todas esas cositas de los alimentos, muy bien, porque a ellos les llama la atención y ellos van como que más asociando de qué grupo es cada alimento. Pues ya vimos la entrevista, la verdad que la maestra pues también está muy contenta de que ustedes lleven a cabo este proyecto y como tú mencionabas, las actividades que están realizando, pero esto tiene que ver también la etapa, ¿no? En el caso de los niños son más juegos, más dinámicas y en el caso de adolescente, ¿cómo es que ustedes intervienen para poder dar a conocer este plan de alimentación? Bueno, algo muy llamativo para el adolescente, o debería hacerlo, es, por ejemplo, inculcarlos a la actividad física. O sea, la alimentación que llevan de kinder, de primaria, ya en la secundaria, pues ya, secundaria, prepa, ya más o menos ellos ya saben elegir sus alimentos, ya saben lo que les gusta, pero llevan ya por medio de una cultura, pues. Para los adolescentes es muy importante para la actividad física. Con la actividad física se pueden prevenir muchísimas enfermedades. Entonces ustedes, aparte también de dar la plática, también nos invitan o les recomiendan ciertas actividades de activación física. Sí, así es. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en las escuelas que siempre tienen su hora de actividad física y todo, pero ponerles un reto a los niños, ponerles una meta. O sea, bien. Por ejemplo, nos ponen la actividad física, pero hay quienes no lo hacen y quienes sí, pero no, ponerles un reto a cada quien o una meta
de acuerdo a sus capacidades, pues. Y eso más que nada genera motivación Así para que es. las personas o los niños y adolescentes puedan realizar estas actividades que ustedes están implementando. En la experiencia que ustedes han tenido en las escuelas privadas y públicas, ¿cómo han recibido ellos estas pláticas? La verdad, muy bien. Algo que nos pudimos percatar es que siempre en un salón hay un alumno que va a saber muchísimo de nutrición y Sí. ese alumno sabe muchísimo de nutrición porque tiene un familiar enfermo, tiene un familiar que ya lleva una alimentación, que tuvo la necesidad De aprender. de aprender, pues, y eso es a lo que no debemos de llegar, debemos prevenir estas situaciones. Y Dani, ¿cuáles serían, en tu experiencia o qué observaste durante este tiempo? Pues mira, como te comentaba anteriormente, los chicos saben, o sea, dentro de lo que buscábamos era saber qué tanto conocimiento previo tenían y si los chicos identifican el plato del bien comer y los desde desde preescolar ya te dicen, es el plato del bien comer, y qué significa verde, qué es mucho, y qué significa amarillo, qué es moderado, el rojo, que no lo tenemos que comer, o sea, sí existe la información, pero quizá no hemos sabido cómo llegar bien a la población. Por ejemplo, con los chicos con preescolar, pues trabajaban este plato del bien comer que trajimos precisamente para que se viera, y las imágenes se pueden ir quitando. Lo que hacíamos con los chicos era que identificaran qué es una verdura, qué es un cereal, qué es una leguminosa, porque la etapa en la que están tienen que aprender a identificar los grupos. Eso es Exacto. importante porque muchas veces confunden ciertas verduras Como con la ciertos- papa Así no es una verdura, ¿no? Discúlpeme por ahí que me está escuchando y piensa que comen verduras por comer papa, pues no es una verdura, es un cereal. Pero entonces eso es lo que estamos trabajando quizá con los chiquitos de preescolar. Por ahí hay unas imágenes en las que estamos en primaria, donde los niños están trabajando con réplicas y los niños elaboran sus propios menús, ¿no? Ya les dijimos que es una verdura, que es una fruta, que es un cereal y que es un alimento de origen animal, y ahora les toca a ellos corresponder las reglas del plato del bien comer, ¿no? Veíamos que los niños sí identifican los alimentos, y dentro de las actividades al principio los chicos hacían que ponían en su platito un tomate, ponían arroz, tortilla, papa y ponían frijol y huevo, ¿no? Entonces sí conocen que están todos los alimentos, pero no están respetando las reglas de las porciones. Exactamente. Entonces es mucha información que se puede trabajar con los niños. Está en una etapa de aprendizaje total, en la etapa en la que a partir de los 5 años en primaria, no nada más el niño tiene las costumbres de su casa, sino aprende a las costumbres de los demás compañeros. Y eso es importante porque también los niños solamente se enfocan en ciertas frutas y verduras porque no les gusta. Agradezco la presencia de Elsie y de Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Continúen haciendo esta gran labor y vamos a ir a unos promocionales y al regresar continuamos con más aquí en su programa El Cuidado de la Vida. Seguimos con más aquí en su programa en El Cuidado de la Vida y se integra con nosotros la doctora Alba Cerino Soberanes, quien es profesora de la carrera de Psicología de la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Y también se integra con nosotros la licenciada nutrióloga en formación Stephanie Paola Hernández Sánchez y Carolina García Cano. Bienvenidas. Gracias. Y pues sigue con nosotros Daniela, licenciada en nutrición. Pues como bien habíamos mencionado qué es una buena nutrición, el proyecto que están realizando, pero sin duda alguna también la alimentación nos va a conllevar a ciertos problemas emocionales y uno de ellos es el bullying. Doctora Alba, ¿qué es el bullying y cómo, en qué ciertas situaciones se pueden llegar a presentar? El bullying es un acoso hacia una persona que es vulnerable. Es un tipo de violencia que se da en los ámbitos escolares únicamente. Esto comienza con un agresor que es un niño y que se fija en uno de sus compañeros para burlarlo al principio y posteriormente para hacerles travesuras y tenerlo muy acosado,
Incluso pueden llegar a las agresiones físicas, otro tipo de agresiones como las verbales, las cibernéticas. Y pues esto se presenta de manera un poco silenciosa, no se percibe mucho, y es por eso que actualmente estamos tratando de llevar algunas campañas en las secundarias para poder prevenirlo. Y como usted mencionaba, para que se dé el bullying se necesita el que hace el bullying y el que recibe este bullying o esta agresión. Esto también nos puede llevar, en cuanto al relacionado con alimentación, muchas veces nos puede llegar a generar ansiedad, estrés, y podemos llegar a comer muchísimo más, o en ciertas ocasiones se puede dejar de comer. ¿Qué tan peligroso podría ser esta situación en cuanto a la alimentación? Sí, bueno, actualmente, como lo explicaban la doctora y los licenciados, tenemos mucho desconocimiento de cómo ayudar a nuestros hijos para que se alimenten bien, y ellos, como se ven muy expuestos a comidas que no son nutritivas, en la comida se liberan las angustias, se liberan las emociones, tanto de placer como de displacer. Claro que un niño que en su momento se siente mal en su casa o en la escuela, se refugia en la comida y llega a tener ciertos atracones con ella, se vuelve un poco obsesivo. Aparte, hay ciertas comidas o ciertos alimentos que son un poquito más adictivos. Por ejemplo, las bebidas de cola, los alimentos dulces, el pan, el chocolate y algunos otros alimentos, y el niño empieza a encontrar placer en estos alimentos. Cuando sufre del bullying, estos niños recurren aún más, empeorando su condición, y no es la solución adecuada. En el caso de la experiencia de nutrición, Carolina y Paula, ¿ustedes notaron en esas pláticas que estuvieron dando si se estaba dando algún tipo de situación de bullying alimentario? Porque muchas veces tendemos a decir el gordito, la flaquita, o a una persona delgada le podemos decir la gordita, y esto puede llevarnos a generar ciertas situaciones en cuanto a la comida. ¿Notaron ustedes, en el caso más que nada del adolescente, es donde se presenta un poquito más, ¿no pudieron notar esa situación? Bueno, principalmente estuvimos trabajando con niños, en su mayoría. Solo estuvimos una ocasión con adolescentes aproximadamente de 18 años, o 17, 18 años. Con niños no notamos algo que pudiera detonar un estereotipo, porque al final del día determinar la gordita, la flaquita, como sea, ese tipo de nombres es un estereotipo. Así pero es. no, gracias a Dios, yo creo que no vimos ninguno. ¿No notaron ciertas situaciones? Ninguno. Bueno, yo en lo personal, sí, cuando tuve el área de prepa, sí me tocó en un salón de que tocamos el tema de obesidad y sobrepeso. Y pues sí, había una alumna que sí se le veía, o sea, se veía a simple vista que tenía sobrepeso. Entonces sus compañeros le empezaron a mirar, a voltearla a ver, así de que este tema es para ti. Y bueno, a mí me tocó en mi área, con mi equipo, ver ese tipo de situación. Y qué alarmante es, ¿no? Porque esto puede llevarnos el día de mañana a tomar decisiones que nos puede llevar inclusive hasta la muerte. Entonces, sí es importante, también uno como papá tendemos a decirle, en el caso de nutrición, no puedes tomar cierta bebida gaseosa, pero yo lo estoy tomando, y el niño dice, bueno mamá, pero ¿por qué? Si tú estás tomando yo sí puedo, porque yo estoy sano y tú no. Al final de cuentas, ¿eso puede ser considerado como bullying? Puede llegar a ser considerado, por ejemplo, cuando se le está sobre el niño que tiene este padecimiento que mencionan las doctoras y constantemente se le dice, no, tú ya no comas porque estás gordo, o por ejemplo están en una reunión, están en una fiesta, ¿y por qué estás comiendo si tú mira cómo estás? Puede llegar a sentirse el niño mal y puede ser un tipo de bullying, porque el niño en ese momento pues quiere ser como los demás, quiere tomar como los demás la misma reunión. Y en algunas otras condiciones, ya sea a la hora del recreo o en su casa, también tienden a ser muy criticados, y esto lo que produce es mayor ansiedad en el niño. Por eso es muy sugerible, tanto para los padres como en las escuelas, que este tipo de niños puedan ser canalizados a un servicio de psicología, porque le va a ayudar al niño a relajar la tensión
y a buscar otras alternativas para no acceder a relajar su ansiedad en lo que es el alimento. Pues la verdad que esto es algo que está pasando hoy en día, es una problemática que se está dando, en mi caso en la consulta. En la consulta realmente se observa estas situaciones y sobre todo en niños me preocupa mucho que el papá tiende a decir no esto, no el otro, pero tenemos nosotros como adultos o como padres cambiar este patrón y decir, ok, si tú no puedes, pues yo tampoco. ¿Para qué? Para que el niño empiece a adoptar hábitos alimentarios y sobre todo también muchas veces decimos que comer sano, pues también tendemos a decir, ya porque estás enfermo, estás comiendo saludable. La realidad es que no, hay que comer saludable, sobre todo para el crecimiento y desarrollo de nuestros niños, pero sobre todo también para tener una mejor calidad de vida. Vamos a ir a unos promocionales y continuamos con más aquí en su programa El Cuidado de la Vida. Gracias por seguir en sintonía con nosotros y estamos hablando de las acciones de pequeños cambios para grandes principales beneficios. El bullying, la manera de comer, nuestros hábitos alimentarios nos definen como persona o como lo que somos físicamente. Bueno, yo opino, pienso y tengo mi criterio que no debería definirnos, sin embargo tiene un gran impacto en nuestra vida, en nuestro día a día. ¿Por qué? Por lo que venimos platicando, las enfermedades. Es el tema principal a abordar y lo que mucha gente no se da cuenta es que mediante nuestros hábitos, mediante nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, todo lo que puede abordar un estilo de vida, es lo que al final del día va a mejorar nuestra calidad de vida, nos va a ayudar a prevenir enfermedades porque en realidad eso es lo que se basa la nutrición, en la prevención, para no llegar a un punto crítico, ya cuando ya no hay vuelta atrás, o sea, ya llegaste a la enfermedad, ya, ahí ya no es que tienes que pensar si lo vas a hacer o no, es que ahí lo tienes que hacer. Doctora Alba, entró una llamada y nos preguntaban si hay alguna forma de contactarla, en dónde la pueden ir a visitar también para alguna consulta. Sí, con todo gusto. Mi teléfono celular es 9932-014520 y también me pueden encontrar fácilmente en la licenciatura en Psicología de la División Académica de Ciencias de la Salud. Ahí estoy para servirles. ¿Nos los puede repetir nuevamente, por favor? Sí, con todo gusto. Mi celular es 9932-014520 y me pueden encontrar también en la licenciatura en Psicología de la División Académica de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias, doctora. Para los que quieran visitarla, doctora, o tener algún contacto, ahí pasó su información. Estábamos mencionando también que los niños y adolescentes realmente ya saben lo que es una dieta o una alimentación saludable, sí lo identifican, pero realmente lo están llevando a cabo. Yo sobre todo siento que en el área, en los adolescentes es donde más nos preocupamos por vernos bien, por conquistar a una persona, también por la relación que muchas veces por querer estar en un grupo de amistades tendemos a, tú sí por ciertas características y tú no por otras no características, ¿no? Entonces, realmente en el área de psicología, ¿la alimentación influye en cuanto a la adaptación social? Claro que sí, influye muchísimo. Aquí es muy importante dar a conocer que la persona que tiene algún hábito alimenticio inadecuado, que tiene problemas de sobrepeso, de obesidad, tiene un componente emocional. Y puede ser un trabajo integral o es un trabajo integral que la persona llegue al servicio de nutrición para mejorar sus hábitos alimenticios, pero también ayudado de la parte emocional, porque esta persona adquirió un mal hábito, adquirió el peso que tiene, o vamos a suponer que no es el sobrepeso o la obesidad, sino es el contrario, el bajar de peso de manera muy notoria. Estos son componentes que se van a ayudar y se van a corregir con el aspecto nutricional, pero tienen que ir también con el aspecto emocional, que la persona reciba el tratamiento adecuado para que sepa cómo más adelante no recurrir a este tipo de acciones
para desahogar ahí sus problemas. Como familia, como sociedad, pues vamos adaptando costumbres y tradiciones que habíamos mencionado en los bloques anteriores. Pero realmente en cuanto al aspecto de nutrición, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos hacer cambiar a nuestra familia para adoptar hábitos alimentarios? Ya dimos las pláticas a los niños, a los adolescentes, pero ¿cómo realmente hacer cambiar a mi papá o a mi mamá para adoptar estilos de vida saludables? Bueno, más que nada yo igual una ayuda para cambiar los hábitos es también hacer actividad física. Por ejemplo, ir con sus hijos al parque, que tengan la tarde ocupada y que no estén, por ejemplo, hoy en día con el iPad, celulares, videojuegos. También la actividad física es ayuda de una buena alimentación. Bueno, igual lo principal es de que las bebidas azucaradas, sustituirlo por aguas frescas de limonada, jamaica, sobre todo para la escuela, de que tienen su hora de receso y tienen mucha energía, pues no meterles azúcar. Ahora, eso es importante porque regularmente la mamá o el papá ya no les dio tiempo de hacer el lunch y pasa por algo rápido, ¿no? Y son carbohidratos y azúcares, no hay más. Realmente, ¿cómo ustedes prohíben que el niño consuma azúcares o van quitando poquito a poquito estos alimentos? Bueno, no se deben prohibir, solo se tiene que moderar el consumo. Es. Realmente nosotros tenemos una idea muy errónea de la alimentación. Si preguntas, ¿estás a dieta? Sí, voy a recortar alimentos. Lo ideal no es recortar alimentos, lo ideal es aprender a consumirlos, no satanizarlos. Entonces, no, definitivamente no podemos quitarle dulces a los niños, pero sí podemos intercambiarlos y decirles, bueno, ten esta fruta. Al final del día la fruta es el alimento más dulce, que es lo que platicábamos con los niños. Del plato del buen comer, lo más que estaba en verde, lo que más puedes comer son las frutas y es dulce. Y al final no es una galleta, pero puedes saciar esa parte. Lo mismo en una dieta con una persona saludable. Quizá no podemos recortar los alimentos ni podemos hacer un gran impacto porque una de dos, la persona lo va a dejar ahí porque, oye, ¿por qué me estás quitando mis alimentos si yo lo quiero consumir? Pero puedes hacer un intercambio, que en sí eso es la alimentación, hacer un intercambio, algo que me beneficie sin quitarle a mi cuerpo lo que me está pidiendo. Y sobre todo también que la alimentación sea atractiva, porque muchas veces pensamos que llevar una alimentación saludable todo es asado, todo al vapor, sin embargo no, podemos llevar una alimentación común con nuestras tradiciones y costumbres, que realmente México es una de muchas tradiciones y de muchas costumbres, pero todo adaptado a una alimentación balanceada, saludable, inocua sobre todo. Y en el aspecto, por ejemplo, de nutrición, ¿cómo podemos llevar a cabo el balance entre nutrición y psicología? ¿Es importante el conjunto de ellas? Sí, claro que es muy importante porque al mismo tiempo que el niño va adquiriendo el conocimiento de cómo llevar su alimentación y de lo que es nutritivo, va también adquiriendo la responsabilidad de ellos y también las consecuencias que podría tener si altera este tipo de alimentación en su persona. Llegada la adolescencia, el joven quiere cambiar, no se quiere ver como tenía su cuerpo de niño y entonces toma represalias con él mismo que son muy drásticas, tanto niños como niñas, haciendo excesivamente ejercicio, laxándose, etcétera, y entonces tienen otros problemas que son muy fuertes. Lo importante es que él aprenda a quererse, aceptarse, amarse y a conocer cómo resolver los problemas familiares, emocionales, personales o escolares que tenga, tomando la responsabilidad y el control de la alimentación. Le interrumpo, vamos a ir a unos promocionales, muy interesante lo que estamos hablando y al regresar continuamos con más, hablando de este tema de alimentación y bullying. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Continúa con nosotros la doctora Alba Cerino Soberanes, la licenciada en nutrición Daniela Sevilla, los nutriólogos en formación Stephanie Paola y Carolina García. Y estábamos mencionando de la importancia que es la psicología y la nutrición para poder tener mejor un estilo de vida, porque muchas veces pensamos que ir al psicólogo es porque estamos enfermos o tenemos un trastorno. Sin embargo, la alimentación y la psicología juegan un papel importante.
Sí, es un papel muy importante porque te ayuda a equilibrar las emociones y teniendo tus emociones equilibradas, teniendo paz contigo mismo, aceptación, amor a ti mismo, ya no vas a tener que desplazar en la comida los problemas, las frustraciones y las situaciones que te llevan eventualmente a alimentarte de más. En su experiencia con el proyecto que están realizando, ¿qué les ha dejado? ¿Qué pudieran rescatar de esta hermosa labor que están haciendo? Bueno, una de las cosas que más me impactó y asimismo me gustó era que los niños estaban conscientes, lo que mencionaban mis compañeros, los niños sabían identificar qué era una fruta, qué era una verdura, en el grupo de cereales, cómo identificar un cereal, las leguminosas, los alimentos de origen animal. En realidad, ellos sí están teniendo ese conocimiento que así desde chiquitos nos tienen que tener a todos, ese conocimiento sobre la alimentación. Platicaba sobre las comidas, los platillos mexicanos, y nosotros, mi equipo siempre trabajó una actividad que para mí era súper importante porque era que los niños identificaran un platillo mexicano y que ellos definieran si era saludable o no saludable. En este caso trabajamos con el pozole. Entonces la principal pregunta, ¿para ustedes es saludable? Y todos, sí es saludable. Bueno, ¿por qué? Y ya empezábamos a ver qué tiene el pozole. Y todos, de verdad todos, tenían conocimiento que verduras, cereales, alimentos de origen animal. No había ignorancia, vaya la palabra, sobre este tema. Algo también muy importante es que, alarmante a la vez, los papás, yo supongo, vivimos en una vida tan rápida, tan rápida y tan globalizada que la elección de los alimentos es errónea. Bien pudiendo agarrar otro tipo de alimentos, elegimos desgraciadamente lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo, dulce, que es lo principal, ¿no? Me duele la cabeza y pensamos automáticamente que necesitamos unas galletas o lo que sea menos. O una gaseosa. Exactamente, ¿no? O sea, menos lo que deberíamos, ¿no? Entonces, también trabajamos la jarra del buen beber, que así como el plato del buen comer es en la versión de los líquidos. Y la mayoría de los niños siempre traían un juguito de manzana. Entonces mi pregunta era para ellos, ¿ustedes consideran que esto es saludable? Sí, a ver, ¿por qué? Entonces esa era la única parte alarmante realmente, que los niños consideraban que tomar un juguito del súper era 1000 veces mejor que tomar refresco de cola. Exactamente, no, refresco de cola. Okay. Cuando en realidad se asociaba, son cosas totalmente iguales, si lo analizamos y si lo ponemos en una perspectiva. Y era curioso cómo eran contados los niños que podían decir, no, prefiero un agua de la calle, o prefiero esto, o prefiero lo otro. Sin embargo, volvemos a lo mismo y a lo que han estado tratando. Es cuestión de los patrones que venimos de casita. Entonces, la selección de los alimentos va más allá de solo los niños, porque nosotros trabajamos con los niños y está bien, ellos lo absorben y lo saben. Pero quien tenemos que trabajar en la educación es principalmente a los papás, porque ellos son quienes nos transmiten. La educación viene desde casa. Eso sí, y sobre todo también ir cambiando ciertas circunstancias porque vetamos o decimos, este alimento es malo, pero realmente no es el alimento, sino lo que tú le agregues a ese alimento, ¿no? Doctora Alba, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted nos daría y a los televidentes para que podamos cambiar nuestras culturas en cuanto a la alimentación y sobre todo, más que nada, el bullying escolar? Sí, bueno, principalmente que los padres estén informados, que de parte de las escuelas o de parte de ellos mismos busquen información, asesorías. Por ejemplo, en cada una de las las divisiones hay un centro psicopedagógico, en la división de salud hay un centro clínico y en casi todas las instancias hay áreas de orientación. Esto conviene mucho porque permite que los padres sepan cuáles serían las consecuencias si sus niños se alimentan mal y cuáles de ellas serían tan desfavorables como las que usted mencionó, que pueden acarrear peligros muy fuertes para los niños. También hacer consciente a los niños como lo que están haciendo aquí los nutriólogos, hacerlos conscientes de la forma en la que están comiendo y las consecuencias que tienen los alimentos, que como decían las nutriólogas, no son prohibidos, pero si se comen en exceso, ¿qué consecuencias pueden traer? Y también hacerles ver que cuando ellos sientan que están constantemente siendo agredidos por sus compañeros, que puedan acudir o a sus padres o a sus maestros porque se lo callan, y ya hasta que el niño tiene muy baja su autoestima o tiene muy dañadas sus emociones es cuando hacemos caso a las señales que está dando.
Y sobre todo estar alerta, ¿no? Uno como papá conocemos a nuestros hijos y estar alertas ante ciertas situaciones. Stephanie, de acuerdo a tu experiencia en adolescentes, ¿cuáles serían las recomendaciones que pudiéramos obtener? Pues tener más respeto entre ellos porque es lo primordial y pues sí vi que sí escuchaban, sí ponían atención, la verdad, como que sí les llamaba atención, se les promovía todo, que hicieran actividad física, cómo comer, cómo combinar los alimentos, tener más que nada con moderación pues, y igual no está de más identificarlos, que identifiquen los alimentos. Y Dani, ¿qué recomendaciones darías respecto a lo que has platicado en las escuelas para que sigan llevando a cabo lo que tú ya hiciste? Creo que principalmente falta la concientización en padres de familia, ¿no? A veces le echamos únicamente la culpa al maestro, pero el maestro únicamente educa a tu niño 6, 7 horas, ¿no? La educación debe ser las 24 horas del día, bueno, obviando las 8 horas de siesta, pero sí es importante que los padres se inculquen o le tomen un poquito el tiempo a la planificación. Lo que falta mucho es planificar la alimentación para que podamos ver que el niño tenga un mejor desarrollo cognitivo, psicológico, social. Es un 100% la salud, ¿no? También sería importante que trabajáramos multidisciplinariamente, psicóloga, nutriólogo, médico, no espantemos al paciente, ¿no? Refiramos con otro experto porque no somos todólogos. Entonces, si tu niño no quiere comer, se le dificulta, refiérelo, no hay ningún problema trabajar, claro, porque precisamente la nutrición debe de ser del día a día, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias, fue un tema muy interesante, hay que estar muy alerta. Agradezco la presencia de la doctora Alba, de Stephanie, de Carolina, de la doctora Daniela, de Carlos y Elsie. Muchísimas gracias, nos vamos, esto fue todo por el día de hoy. Soy Jocelyn Villa Aguilar y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.